tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor Amaya. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la segmentación de equivalencias, siempre en el ámbito de pruebas de calidad de software. Para nosotros entender un poco lo que es la segmentación de equivalencias, básicamente esta es una estrategia que nosotros utilizamos que lo que busca es dividir los datos que nosotros recibimos, los datos de entrada, en clases o en segmentos equivalentes, en segmentos iguales. El propósito de esto es nosotros poder reducir la cantidad de pruebas a realizar y buscando tener mejores resultados y más acertados. En la segmentación de equivalencias básicamente dividimos nosotros los datos en grupos. Se busca que dividirlos en grupos que se comporten o que tengan como bastantes similitudes. Entonces tenemos nosotros los grupos y luego lo que se hace es que se toma un miembro de cada grupo y a este miembro es al que se le realizan las pruebas. El fin de esto, por supuesto, es siempre reducir la cantidad de pruebas que se van a realizar y poder tener resultados más eficientes y más acertados porque pues se cubren todas las áreas necesarias. La segmentación de equivalencias es un proceso de 4 pasos principales. El primer paso es la definición de las clases de equivalencias, el segundo paso es la definición de los casos de prueba, el tercer paso es la realización de las pruebas y el último paso es ya evaluar los resultados obtenidos. El primer paso, que es la definición de las clases de equivalencias, lo que se busca en este paso es básicamente dividir en grupos, es nosotros poder identificar cuáles son estos grupos y buscar pues que estos grupos sean similares y sean equivalentes, porque al final lo que queremos es que los miembros de estos grupos de datos den resultados similares, por lo tanto tienen que tener similitudes. El segundo paso es la definición de los casos de prueba. Una vez nosotros ya tenemos hechos los grupos o las clases para la segmentación de equivalencias, ahora tenemos nosotros que realizarles pruebas. Entonces, en este segundo paso nosotros definimos qué pruebas específicas vamos a realizarles a qué grupos, porque al final son diferentes pruebas que se le pueden realizar a cada grupo. Una vez definidos los casos de prueba a realizar, el siguiente paso es básicamente realizar las pruebas como tal y siempre llevar un control del comportamiento y de los resultados que vamos obteniendo durante las pruebas. Como último paso es la evaluación de los resultados. Una vez nosotros hemos hecho ya las pruebas para todos los datos, para todos los grupos, tenemos nosotros que evaluar los resultados. Tenemos que ver si este cumple con las expectativas y lo que se nos ha pedido, o sea, las expectativas de nuestro software. Para nosotros poder entender un poco más lo que es este proceso de segmentación de equivalencias, lo que haremos a continuación es plantearnos un ejemplo práctico, un ejemplo real, un caso un poco más real, que nos va a ayudar a nosotros a entender un poco mejor cómo es este proceso. Vamos a ir paso por paso del proceso, son 4 pasos, para nosotros poder entender un poco más del tema. El ejemplo que vamos a utilizar es que nosotros vamos a suponer que estamos comprobando o probando lo que es una tienda en línea y lo que buscamos es nosotros verificar o darnos una idea de cómo es el proceso de validación de tarjetas de crédito. Entonces vamos a empezar. Como el primer paso es la segmentación de equivalencias, ¿verdad? En este caso pues es un caso algo sencillo, entonces vamos a dividir en grupos o clases. Vamos a tener 2 clases. La primera clase van a ser los números de tarjeta válidos, o sea, los números de tarjeta que son correctos, y la clase 2 que va a ser los números de tarjeta que son inválidos, o sea, que son incorrectos. El paso número 2 es la definición de los casos de prueba. En este caso, pues vamos a tener solo 2 casos de prueba. En el primer caso de prueba 1, vamos a verificar que el número de tarjeta sea válido, cuando este es válido. Y en el caso de prueba número 2, vamos a verificar que el número de tarjeta sea inválido. Una vez nosotros ya hemos definido los casos de prueba, toca el paso 3, que es como tal realizar las pruebas. Entonces, pues como primera prueba vamos a ingresar un número de tarjeta que sea válido. Y en la segunda prueba vamos a ingresar un número de tarjeta que sea inválido, que sea incorrecto. Una vez nosotros hemos realizado las pruebas,
pues tenemos nosotros que el último paso, que es evaluar los resultados, ¿verdad? En este caso pues tenemos que evaluar que el software acepte un número de tarjeta válido cuando el número de tarjeta es válido y rechace la tarjeta cuando el número de tarjeta es inválido. Claro, esto es lo que se espera del software, entonces, ¿cumple con las expectativas o no? La segmentación de calidad de software nos ayuda en muchas áreas. Principalmente puedo mencionar dos, que la primera sería que pues nos ayuda a optimizar recursos, ya que pues el propósito de esto es nosotros poder realizar una cantidad menor de pruebas, buscando siempre cubrir las áreas necesarias para mantener la calidad de software. Y también mejora la eficiencia, ya que con esto pues al realizar menos pruebas se utiliza menos tiempo, menos recursos y siempre manteniendo resultados favorables. Para que esto nos quede incluso un poco más claro, vamos a ver otro ejemplo un poco más gráfico. Como podemos ver aquí nosotros, esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces hasta arriba lo que tenemos es parte de un formulario. Lo que nos pide es ingresar la edad. Nos pide una edad entre 18 y 65 años, buscando la mayoría de edad. Entonces nosotros tenemos que probar que esto funcione. O sea, tenemos que probar que este formulario no acepte el número si es menor a 18 o mayor a 65 y que sí lo acepte si está entre este rango. Entonces, para esto nosotros no podemos venir y probar todos los números. No podemos probar el 1, el 2, 3, 4, 1 por 1, porque serían pruebas infinitas, hay infinitos números. Entonces es aquí donde entra la segmentación de equivalencias, ¿verdad? Lo que hacemos es agarrar 4 números en este caso, por ejemplo, el 18, 45, 58 y 70, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es conseguir números, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es dividir en grupos. Tenemos el grupo que es menor de 18, el grupo que está entre el rango y el grupo que está mayor a 65. Y sacamos números de estos grupos. Normalmente se pueden usar 1 o 2, ¿verdad? Entonces sacamos un número que esté más bajo que el de 18 y hacemos prueba con él. Luego buscamos los números que están entre 18 y 65, hacemos pruebas con ellos. Y luego el número que es mayor a 65 y hacemos pruebas, ¿verdad? Entonces, de esta forma, en lugar de nosotros tener que venir y hacer pruebas con todos los números, hacemos pruebas con 1 o 2 miembros de un grupo, ¿verdad? De números, buscando nosotros verificar y evaluar que este formulario cumpla con las expectativas, que valide o no valide el número dependiendo si cumple con los requisitos. Esto es la segmentación de equivalencias. Como conclusión, podemos decir que la segmentación de equivalencias es una muy buena estrategia, es una estrategia muy útil que nos sirve a nosotros para poder optimizar los recursos y mejorar la eficiencia, ya que pues al no necesitar hacer muchísimas pruebas, sino que solo hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados, nos podemos ahorrar tiempo, dinero, recursos y obtener resultados favorables. Entonces, es una muy buena opción a tomar en cuenta. Gracias. Hola compañeros, ¿qué tal ingeniero? ¿Qué tal amigos a todos? Mucho gusto, mi nombre es Gerardo Alberto Boto. Yo tengo el placer de exponerles el tema de análisis de valor límite. Entonces, a continuación comenzaré con mi exposición. Empezamos con la introducción. En este caso, pues, el análisis de valor límite es una técnica importante en el aseguramiento de calidad de software que se utiliza para identificar y priorizar las áreas de un sistema de software que deben someterse a pruebas exhaustivas. También se conoce como análisis de pruebas. El objetivo principal de análisis de valor límite es determinar dónde concentrar los recursos de pruebas, ya que es prácticamente imposible probar todas las combinaciones posibles de entradas y situaciones de un sistema de software complejo. Como primer tema tenemos la identificación de parámetros. En esta etapa se identifican los parámetros
del software que pueden influir en su comportamiento. Estos parámetros pueden ser variables de entrada, configuraciones del sistema o condiciones ambientales, etc. Definición de límites. Para cada parámetro identificado se establecen límites que representan los valores extremos o críticos que pueden tomar. Estos límites se determinan en función de la experiencia, la especificación del software y la comprensión de cómo se comporta el sistema en diferentes circunstancias. Combinaciones de límites. Se generan combinaciones de límites de diferentes parámetros para determinar escenarios de prueba, ya que estas combinaciones se van creando, se crean seleccionando valores de límite, de manera que se cubren una amplia gama de situaciones posibles. Priorización de escenarios. Los escenarios generados se priorizan en función de su probabilidad o ocurrencia y su impacto en el sistema, ya que los escenarios tienen una alta probabilidad de ocurrir y un alto impacto en la calidad del software, que se consideran críticos y se comprueban prioridad. Como diseño de casos de prueba. A partir de los escenarios priorizados, se diseñan casos de prueba, ya que son específicos que permitan probar las funcionalidades y características relevantes del software en estas situaciones. Ahora, para continuar con la exposición, comenzaremos con los ejemplos. Como primer ejemplo tenemos el sistema de reservas de vuelo. En este caso, pues, está formado por tres elementos muy importantes que venimos mencionando, ¿verdad? Que ustedes observarán durante la exposición y escucharán también cuando yo lo estaré mencionando. En este caso, pues, tenemos los tres elementos muy importantes de este análisis de valor límite, que son los parámetros, límites y escenarios críticos. Para formar este sistema de reservas de vuelos, está formado por parámetros. En parámetros tenemos como fecha de salida, fecha de regreso, origen, destino y número de pasajeros. En este caso, pues, en parámetro, pues, es la forma en que nosotros, cuando llegamos al aeropuerto, nos indica en cada paso cómo nos darán una instrucción en cómo podemos nosotros tomar nuestro vuelo a través de los aviones, ¿verdad? Porque siempre tenemos que mantener un orden. Entonces, en ese caso, pues, ellos monitorean en cómo se va a formar esas reservas de vuelo, ¿verdad? La fecha de salida, fecha de regreso, origen, destino y número de pasajeros, ¿verdad? Como segundo punto también tenemos el que son los límites, que son las fechas mínimas y máximas, combinaciones de aeropuertos, número mínimo y máximo de pasajeros, escenarios críticos, que tenemos como fechas cercanas a días festivos, vuelos con escalas, vuelos con un gran número de pasajeros. Como sistema de gestión de inventario, tenemos también la continuidad de los tres elementos importantes que venimos mencionando, que son los parámetros, límites y escenarios críticos, ¿verdad? Y cómo se va gestionando el inventario por una cantidad en stock, fecha de vencimiento, proveedor, ubicación en el almacén. En límites tenemos mínimo y máximo en cantidad en stock, fechas de vencimiento críticas, diferentes proveedores, ¿verdad? Y ubicación en el almacén. En estos límites, normalmente es cuando uno tiene una tienda en el barrio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el vendedor te dice que siempre forma un inventario de lo que uno va adjuntando, las cantidades que uno va vendiendo, ¿verdad? Las cantidades de que cada producto se va a ir vendiendo, y para poder finalizar el día, ¿verdad? En los escenarios críticos tenemos como baja cantidad en stock,
de productos populares, productos cercanos a su fecha de vencimiento, proveedores con historial de entregas inconsistentes. En este escenario crítico es muy interesante. Creo que hoy en día lo que estamos actualmente viviendo, que normalmente cuando vamos al supermercado, normalmente a veces uno no encuentra el mismo producto de la misma cantidad que uno lo acostumbra a ir comprando. Incluso pues cuando uno compra el producto que tenemos como ejemplo, que es el fecha de vencimiento, entonces normalmente a veces la fecha de vencimiento del producto puede hacerse durante antes, ¿verdad? Pero es una forma en que nosotros podemos ir controlando esa forma en cómo podemos ir comprando nuestro producto, ¿verdad? Como aplicación de banca en línea, tenemos como el saldo de la cuenta, el tipo de transacción, beneficiario y fecha de hora, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos al cajero, pues revisamos cuánto saldo tenemos, entonces en qué tipo de transacción vamos a sacar el dinero y automáticamente pues, se toma la fecha y hora en que nosotros elaboramos nuestras transacciones, ¿verdad? Horas de funcionamiento del banco. Escenarios críticos: intento de transacciones con saldo insuficiente, transferencias gracias a beneficiarios no registrados, acceso durante el mantenimiento programado del sistema. En línea tenemos los parámetros, nivel del jugador, tipo de arma, ubicación del jugador, ¿verdad? Que es cuando nosotros comenzamos a jugar, que nos tira un pequeño como papel, digamos, electrónico que nos tiran en la pantalla del juego. Seguir las instrucciones, ¿verdad? Y de qué tratará el juego cuando nosotros estaremos jugando comúnmente. Como límite tenemos los niveles y mínimo y máximo, tipos de armas disponibles, ubicaciones del juego, ¿verdad? Las ubicaciones de lugares en que uno estará, ¿verdad? En escenarios críticos, jugadores de niveles cercanos compitiendo entre sí, uso de armas raras, comportamiento en ubicaciones concurridas del juego. Conclusión. Para finalizar mi pequeña exposición, tenemos como conclusión que el análisis de valor límite tiene una técnica muy esencial en el aseguramiento de calidad de software, que esto va a permitir identificar y priorizar las áreas críticas de un sistema de software para realizar pruebas exhaustivas a través de la identificación de parámetros, establecimiento de límites, generación de combinaciones de límites, priorización de escenarios, las organizaciones que puedan optimizar sus recursos de prueba, ¿verdad? Y la mejora de la calidad de software. Ingeniero y compañero, les agradezco mucho por escucharme y muchas gracias por su atención, y esta es mi exposición del tema de análisis de valor límite. Les agradezco mucho, bendiciones a todos, gracias.